déjenme, no sé qué le pasa. Noto como el video empañado. Ven prendiendo su cámara. Un segundito. No sé si tendrá que ver con las luces del consultorio, que son LED que me hacen ver así fantasmagórico, pero bueno, parezco fantasma. Eh, Más hay 36 personas. Dícenle a los demás, José Daniel, avísale a los demás compañeros que se vayan conectando y prendan sus cámaras. Sé que mis clases son con cámara prendida. Sí, doctor, ya le acabo de mencionar a mis compañeros que entren. Estoy compartiendo la pantalla. Reinicié la computadora para que salga el micrófono. Se me cerró la clase. Me abrí otra vez. A ver, pantalla. Cero maximizo. Después, guardo y comparto. Ahora sí. ¿Se ve la diapositiva moviéndose? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Entonces, doctor. bueno, como les decía, la clase quedó al revés de lo que tenía que ser, pero la lógica era que la clínica fuera primero y luego la parte de la patología. Así que, pues, ni modo. Vamos a dar ahora la parte de la propedéutica. Entonces, bueno, ya cuando dimos la clase de patología, pues ya yo me había presentado. Soy el doctor José Manuel Ríos Lluil, profesor de dermatología que los va a recibir en décimo. Y bueno, esta primera parte de la clase tiene pues cosas en común, ¿no? Donde pues hablábamos de que la dermatología pues es la rama de la medicina que se dedica tanto al estudio de la piel y las enfermedades que la afectan, es decir, la piel normal como la piel enferma. Y que habíamos mencionado que la piel es el espejo del alma porque las enfermedades sistémicas manifiestan de una u otra manera la piel. Entonces, habíamos mencionado que la piel es el órgano más grande del cuerpo, por una superficie entre 1,6 a 2 metros cuadrados, por la envoltura del cuerpo, que tiene tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, y los anexos son pelo, uñas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. La epidermis, habíamos mencionado que es un epitelio plano estratificado, diferenciado para formar queratina, con tanto las papilas dérmicas a nivel de la dermis y los procesos interpapilares de la epidermis haciendo una unión para evitar que una capa se deslice sobre la otra. Ese epidermis habíamos mencionado que tiene 5 estratos, desde el más profundo, el estrato basal, hacia arriba el espinoso, luego el granuloso y finalmente el córneo, que es el que ya no tiene los núcleos. Y bueno, solo en las zonas de piel más gruesa, es decir, las palmas y plantas, habíamos hablado del estrato lúcido, ¿no? Que es el quinto estrato que aparece entre el tercero y el cuarto. Las células principales a nivel de la epidermis, habíamos dicho los queratinocitos, pero no olvidar Langerhans, Merkel y melanocitos. En la dermis habíamos mencionado que tiene dos capas, la de las papilas dérmicas, que es la dermis papilar, y la reticular. Dentro de la dermis vamos a encontrar tanto células como fibras como sustancia intercelular. Y bueno, la célula principal es el fibroblasto, pero también tenemos macrófagos y mastocitos, recordando que a nivel de la dermis también tenemos función inmunitaria, es decir, no solo la función inmunitaria está dada a nivel de la epidermis, sino también de la dermis. Dermis, las fibras, la mayor parte son colágenas, alrededor del 75% del peso total, pero también tenemos elásticas y de reticulina. Y recordar que entre las fibras está la sustancia fundamental constituida por glicoproteínas, como la fibronectina y glicosaminoglicanos, donde está ácido hialurónico, dermatansulfato y condroitinsulfato, que habíamos mencionado que por tener carga negativa tenían la capacidad de atraer agua, es decir, atraerla al agua, que es una molécula polar, y al atraer el agua actúan como esponjas moleculares, es decir,
haciendo que la piel tenga un trofismo y que no se sienta con la consistencia de una cesta de mimbre. Por eso cuando los dermatólogos hacemos relleno, y rellenamos generalmente con ácido hialurónico. El de la hipodermis, recordar, tenemos los lobulillos de tejido adiposo separados por estos septos de tejido conjuntivo. Guardando los anexos, tenemos las glándulas sebáceas, que tienen secreción holocrina. Entonces, esa secreción holocrina, recuerden que se iba todo el contenido de la glándula sebácea, solo el material producido, sino también la membrana, las organelas, el núcleo completo se van dentro de la secreción. Recuerden que siempre están asociadas a un folículo piloso, excepto en esas 4 localizaciones que habíamos visto, los granos de Fordyce, los tubérculos de Montgomery, las glándulas de Tyson. Recuerden que los granos de Fordyce habíamos dicho que estaban en el labio y en la mucosa bucal, los tubérculos de Montgomery en la areola y el pezón, y las glándulas de Tyson en el pene, al igual que las glándulas de meibomio en los párpados. Entonces, el pelo, con la estructura formada especializada para formar queratina, que nos forma una estructura más dura que la piel, que es el pelo naciendo en ese folículo piloso, y ven cómo las glándulas sebáceas desembocan dentro del folículo piloso, cabello creciendo alrededor de 1 centímetro por mes, con 3 fases de crecimiento: la fase anágena, la fase catágena, la fase telógena. La fase anágena, la fase de crecimiento activo; la fase catágena, la de detención del crecimiento; y la fase telógena, la fase en la que se cae el cabello. Recuerden que es normal que se caigan alrededor de 100 cabellos por mes, y el folículo se reinicia, es decir, no se cae el folículo, el que se cae es el cabello. Normalmente se caen alrededor de 100 cabellos por mes. Las glándulas sudoríparas, recuerden que tenemos apocrinas y ecrinas. Ecrinas son las que desembocan en la superficie de la piel y que encontramos en todo el cuerpo. Y las apocrinas son las que desembocan dentro de un folículo piloso, y esas tienen localizaciones específicas como axilas, ingles, región púbica, perianal y areola mamaria. En cuanto a las uñas, habíamos hablado de que de ahora en adelante uña es todo el complejo de estructuras que estamos aquí, y esto que veíamos aquí era la lámina unguial. Entonces, la uña está compuesta por la lámina unguial, que es esta, que discurre unida al lecho unguial. ¿Alguno ha visto a alguien que le hayan sacado la uña? ¿Alguien ha visto a alguien que le hayan sacado la uña? ¿Nadie ha visto a alguien que le hayan sacado la uña? O sea, bueno, a mí cuando era niña se me cayó toda la uña del pulgar, cuando tenía como 7 años. ¿Cómo se veía ese lecho de la uña, Madeline? No era liso, no era como piel normal. Era como, recuerdo que era rojo, me acuerdo de llorar mucho. Exactamente, porque duele mucho. Ajá, pero... Mientras Madeline nos sigue contando esa experiencia, voy a reiterar que solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cámaras prendidas. Todas las demás cámaras están apagadas. Así que vayan prendiendo la cámara, como había dicho, la tenía que estar. Entonces, sí, ¿por qué pasó eso, Madeline? Pues porque la lámina crece unida al lecho unguial. Entonces, para cuando el caso tuyo que se cayó fue por una circunstancia traumática, pero cuando nosotros operamos y sacamos la uña, que de ahora en adelante ustedes llamarán abulsión de la lámina unguial y no sacada de uña, entonces, para que eso ocurra hay que arrancar la lámina de su unión al lecho unguial, porque la lámina discurre unida al lecho unguial, así como el agua del río corre sobre el lecho del río. Entonces están pegados. Ambos se originan a partir de la estructura que ven acá, es la matriz unguial. La matriz unguial está debajo de este pliegue de piel proximal. Entonces, esta semiluna blanca que vemos aquí se denomina lúnula, es nada más y nada menos que la parte visible de la matriz unguial, porque la matriz es blanca. Si nosotros hiciéramos una incisión aquí y una incisión acá y levantamos el pliegue unguial proximal, veríamos que acá abajo está en la continuación de la lúnula en el resto de la matriz unguial de coronado. Entonces, la lámina unguial, que es esto, reunida al lecho unguial, se originan en la matriz unguial
esta semiluna destapada, la parte de la matriz unguial que es visible, eso se denomina lúnula. El pliegue de piel que está acá arriba, que popularmente se le conoce como cutícula y que de ahora en adelante llamarán eponiquio, es el pliegue que está encima. Y el pliegue de piel que ven debajo de la lámina, de la parte distal, que es el que duele cuando uno se engancha la uña con algo, ese es el hiponiquio. Bueno, estos de acá también son los pliegues laterales, es decir, la uña es realmente todo este constructo. ¿Qué condiciones reflejan el trofismo y la vitalidad de la piel? Eso lo podemos evaluar mediante la prueba de pellizcamiento. Ustedes agarran entre los dedos y lo primero que van a agarrar es una gran cantidad de piel en esa prueba de pellizcamiento, y eso lo van a demostrar primero con la resistencia de su piel a encogerse. La piel primero no quiere que ustedes la pincen, ella se resiste. Esa resistencia es el turgor de su piel. Luego ven el espesor que queda entre los dedos, que la piel joven, como la piel, con las pieles nuestras, es una gran cantidad de piel que se queda ahí. Pero si ustedes hacen esa prueba con una persona de 80 años, se van a dar cuenta que queda como el grosor de una hoja de papel, precisamente porque es una piel que ya está adelgazada y atrófica. Entonces es el espesor. Y finalmente, cuando ustedes sueltan el pellizcamiento, ven que la piel de nosotros regresa rápidamente a la posición original. Esa capacidad de regresar a su forma original es la elasticidad. Recuerden que la piel deriva de dos orígenes principales, del ectodermo y del mesodermo. Del ectodermo derivan todos los componentes epiteliales y el músculo erector del pelo, y del mesodermo todos los componentes conectivos. Todo comienza desde las primeras 3 semanas con una capa primordial denominada peridermo, de una sola capa de células. Luego se va desarrollando el epidermis entre el primero y el quinto mes, comenzando por la hilera basal hacia arriba. Los melanocitos, que recuerden se originan en la cresta neural, migran a la piel y van empezando a llegar alrededor de las 8 a 10 semanas. En el caso del folículo piloso, vamos a ver que se empieza a originar entre el tercer y quinto mes, al igual que las uñas y las glándulas sudoríparas. La dermis comienza a partir del primer mes, comenzando formando primero las fibras colágenas y luego las fibras elásticas. Y la hipodermis entre el cuarto y el noveno mes, porque recuerden que ustedes ya conocen de embriología que el feto aumenta más en la segunda mitad del embarazo, en peso o en longitud. ¿Qué les habían dicho en embriología? Segunda mitad del embarazo aumenta más en peso o en longitud del feto. Están sonando los grillos. Sí. Segunda mitad del embarazo, ¿en qué aumenta más peso o longitud? Amanda Torrero, Adrián Conejo, Rachel Burgos, Jonathan Moniche, Lizeth Igualada, David Crespo, Nelson Cedeño, José González, Leisa Uy, Joan González, Luis Cedeño, Rita González, Luzbeli González, Weiván. Puedes seguir diciendo las cámaras que siguen apagadas. Tengo que arrebatar. ¿Quién se acuerda que comentábamos más en la segunda mitad del embarazo? Yo diría que peso, doctor. Correcto, Madeline, exactamente. De embriología les enseñaron que en la segunda mitad del embarazo aumentamos más en peso. ¿Con qué engordamos? Precisamente con esos adipocitos que están viendo que se están desarrollando acá. Entonces la dermatología, cuando lleguen a décimos, se van a dar cuenta que es muy enredada, todo se parece, todo se confunde. Entonces hay que estudiarla por asociación con cosas que ustedes ya tienen ancladas en su memoria y que saben bien. Entonces van asociando y van comprendiendo. Entonces eso es importante que lo recuerden, ¿no? Ya ven que la hipodermis funciona más en la mitad del embarazo. ¿Qué funciones tiene la piel? Pues la más obvia, la de protección, pero también la piel regula la temperatura, excreta y absorbe sustancias, tiene función sensorial, inmunitaria y pigmentaria. Entonces, ¿cómo protege? A través de la queratina de la capa córnea. Es relativamente resistente, elástica y dura, relativamente impermeable, aunque tiene un 10 a 15% de propiedad hidrostática, es decir, 10 a 15% de capacidad de agarrar agua. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando se quedan mucho tiempo en la piscina. ¿Qué le pasa a la piel de la palma? Se arruga.
Exactamente. ¿Por qué se arruga? Precisamente porque esa piel que ya ustedes me habían mencionado en la clase de patología, que es la piel más gruesa, pues esa piel es la piel más gruesa porque esa piel precisamente tiene un estrato córneo muy grueso. Entonces, al tener un estrato córneo muy grueso, tiene mucha queratina. Entonces, esa queratina puede absorber ese 10 a 15% de agua, se hincha y al hincharse entonces queda redundante, por eso se arruga. Encima de esa capa estructural viene el denominado manto ácido graso, que es como si fuera una crema natural que nosotros producimos con pH ácido, miren, pH de 5.5 a 6, y está formado por la secreción sebácea, la descamación de la capa córnea y todo esto emulsificado en sudor. Encima de esa capa todavía viene el microbioma cutáneo, que es todo el ecosistema que tiene la piel, donde la piel es el hábitat y pues encima tenemos todos los demás microorganismos que habitan sobre nuestra piel y que actúan como comensales en nuestra piel. Entonces, por eso los dermatólogos nunca recomendamos que las personas se bañen con jabones abrasivos o con jabones antibacteriales, a menos que la persona tenga realmente una infección bacteriana demostrada. Si la persona no tiene una infección bacteriana demostrada, no tiene ningún sentido utilizar un jabón antibacterial. Entonces, eh, ¿por qué? Porque usted estaría llevándose primero el microbioma cutáneo y segundo, estaría llevándose esa capa de crema protectora, que es el manto ácido graso de la piel. Doctor, Entonces, no importa si es para las manos. no, de hecho, voy a hacer una buena pregunta que hiciste, Diego. ¿Qué pasó? Una de las cosas que más ha aumentado en la pandemia, precisamente, es el eczema y dermatitis de las manos, precisamente por utilizar sustancias agresivas para lavar las manos. Entonces, no, el lavado de las manos no necesariamente tiene que ser con un jabón antibacterial. Podemos lograr buena limpieza de las manos sin necesidad de utilizar un jabón antibacterial. Y ahí no estás lesionando la capa protectora de tu piel. Entonces, la siguiente función es la función de regulación de la temperatura. La piel regula la temperatura a través de la sudoración, obviamente. Eso lo hace por la evaporación del sudor, ahí perdemos calor. Pero también lo hace por vasodilatación y vasoconstricción. Cuando hay vasodilatación en la piel, ¿qué estará pasando? ¿Estaremos ganando calor o perdiendo calor? Perdiendo. Correcto, Madeline. Estamos perdiendo calor. Estamos radiando el calor al ambiente. La piel también excreta sustancias a través del sudor. Entonces, ahí, por ejemplo, no solo va a salir agua en el sudor, también hay sodio, potasio, cloro, urea. Es decir, tiene múltiples sustancias que se excretan en el sudor. Obviamente, la urea que se excreta en el sudor no va a ser suficiente para reemplazar la función renal, porque si no nadie estaría en trasplante renal ni en hemodiálisis. Entonces, obviamente no. Pero sí nos sirve para pues identificar un signo de enfermedad sistémica, precisamente. En el caso de paciente con insuficiencia renal crónica, pues tener hiperconcentrado en la sangre, como la sangre tiene mucha concentración de urea, asimismo va a tener hiperconcentrada en el sudor, la urea, y al secarse ese sudor, va a quedar como si fuera un talco en la piel. Entonces, ese talco que queda en la piel, la denominada escarcha urémica. Entonces, esa escarcha urémica puede observarse en el paciente con insuficiencia renal y ser un signo cutáneo de la enfermedad sistémica. Bien, la piel absorbe sustancias. Sabemos que la piel es relativamente impermeable, como lo habíamos mencionado debido a la barrera cutánea. Sin embargo, si fuera totalmente impermeable, no tendría ningún sentido hacer ninguna crema. Nada pasaría. Entonces, ¿para qué haríamos cremas, no? Entonces, tiene cierto grado de penetración, sobre todo mientras esté más hidratada, si utilizamos vehículos hidroliposolubles y si también la sustancia que estamos aplicando es de bajo peso molecular. También la piel tiene mecanorreceptores de tacto y presión, tiene los termorreceptores que nos permiten detectar calor y frío, también tienen los nociceptores del dolor. Y recuerden que en la piel hay una sensación especial que se denomina prurito.
que es la picazón. Recuerden que se dice prurito, no prurito. Al decirle al dermatólogo prurito, es casi tan chocante como ustedes oigan a una persona que dice que tiene 20 doctorados, pero cuando le preguntan algo dice aiga en vez de haya. Entonces, así mismo, de chocante es el dermatólogo, para el dermatólogo que le digan prurito. Entonces, practiquen eso, porque los que quieran, por ejemplo, hacer cualquier especialidad de medicina interna, tienen que rotar un mes con dermatología. Y su charla final de ese mes de dermatología la van a dar en el Ateneo de Dermatología, que es la junta médica de nosotros, de todos los dermatólogos del país. Es decir, la van a dar frente a todos los dermatólogos y de repente se les sale un prurito y ya nadie les va a oír más nada. Todo el mundo va a asumir que lo que ustedes están diciendo no es confiable ni sirve, porque eso es como decir un aiga. Entonces, practiquen que es prurito. La pigmentación de la piel, recuerden que tiene dos tipos de colores. Tienen la tonalidad blanco a negro, que es dada por la melanina, y la tonalidad blanco a rojo, que es dada por la hemoglobina. Entonces, la melanina está en la epidermis, por ende se considera, como está más arriba, el denominado factor de superficie de la pigmentación. Mientras que la hemoglobina, que está en los vasos sanguíneos, está más abajo, entonces se le considera el factor de fondo de la pigmentación. Entonces, la señora de la izquierda es blanca y la señora de la derecha es negra, porque la señora de la derecha tiene más melanocitos que la de la izquierda, o ambas tienen la misma cantidad de melanocitos, solo que la de la derecha tiene melanocitos que producen más melanina. ¿Qué será lo correcto? Que tienen la misma cantidad de melanocitos, pero que tienen más, la negra tiene más melanina. Exactamente. Todos tenemos la misma cantidad de melanocitos, pero las personas de piel blanca tienen melanocitos perezosos, melanocitos que no producen suficiente melanina. Y recuerden que la melanina es un filtro natural contra la radiación ultravioleta. Eso no significa que ustedes por tener piel más oscura, ser una persona de piel negra, tiene derecho a no ponerse protector solar. Todos tenemos que utilizar protector solar todos los días. La diferencia en que si usted es fototipo 1, es decir, Nicole Kidman, es decir, usted es pelirroja y tiene ojos azules, sale al sol y se quema en un minuto. Mientras que si usted es Barack Obama, que es fototipo 6, sale al sol, pero se va a quemar también, nada más que en 20. Diferencias de tiempo, pero se va a quemar y le va a dar cáncer de piel igual. Entonces, todos tenemos que usar protector solar todos los días. Entonces, hay dos grados de pigmentación. La denominada pigmentación basal o constitucional, que está en las zonas cubiertas de la piel. Es decir, la pigmentación que se asemeja a nuestro color genéticamente heredado. Nosotros los adultos es más difícil encontrar ese color porque siempre hemos estado expuestos a alguna acción que oscurezca nuestra piel. Generalmente es más fácil encontrarlo, por ejemplo, en la cara interna del brazo. Si ustedes mueven acá, como esto está pegado al tronco, en la parte interna del brazo es más probable que encuentren el color original, o en los glúteos también, porque normalmente la gente no anda enseñando el glúteo por ahí. Entonces los glúteos tienen un color más similar al color original. También tienen la pigmentación inducida y hay dos mecanismos principales de inducción. Inducción por la luz, que es lo que se conoce popularmente como el bronceado, es la denominada acción fotopigmentaria, y la inducida por el roce, por la fricción. Habrán visto entre los muslos de personas obesas que están oscuros. Eso está oscuro por el choque de las dos superficies, la denominada acción irritopigmentaria. ¿Qué significa eso? Que el bronceado, el oscurecimiento de la piel como consecuencia de la exposición a la radiación solar, no es bonito, ni es saludable, ni es chic. Es un signo de daño a su piel. Entonces, ojo, cuidado con el bronceado. Variaciones regionales de la piel pueden tenerla, por ejemplo, saben que la piel de los genitales es más oscura en la región perianal, areola y pezón. Y recordar que la pigmentación está regulada hormonalmente a través de la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Qué alteraciones de la pigmentación podemos tener? Con respecto al factor de superficie, es decir, al factor melanina, bueno, la piel puede estar más oscura, eso se lo denomina hiperpigmentación y puede ser por causas patológicas o fisiológicas. Patológicas, por ejemplo, en la enfermedad de Addison. ¿Qué era la enfermedad de Addison? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era la enfermedad de Addison?
Cri, cri, están sonando los grillos. Es una insuficiencia de la glándula suprarrenal. Correcto, Jocelyn, la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Y si tú tienes insuficiencia de la glándula suprarrenal, ¿qué va a hacer tu hipófisis? ¿Va a secretar qué? Va a secretar grandes cantidades de ACTH para indicarle a tu suprarrenal, produce cortisol. Pero la suprarrenal está dañada, por más que le eches ACTH no va a producir nada. Así que esas altas concentraciones de ACTH circulante son interpretadas por los melanocitos como que son MSH, porque ambas hormonas son hipofisiarias y ambas hormonas son molecularmente similares. Entonces interpreta el melanocito, produce melanina y la persona se pone negra, hasta la encía se pigmenta. Entonces no es que le llegue a ustedes al cuarto de emergencia y le dicen, ay, ¿usted por qué andaba bronceándose por ahí? Y al día siguiente se les muere por la crisis suprarrenal porque no vieron en la piel el signo de la enfermedad sistémica. También pueden haber aumentos de pigmentación de origen fisiológico, por ejemplo, en el embarazo. Habrán visto una línea que aparece en la mitad del abdomen, del ombligo hacia el pubis, es la denominada línea negra o línea morena, al igual que el melasma en las mejillas se tiende a acentuar en las mujeres embarazadas. Obviamente, eso, a pesar de que tiene un origen fisiológico, pues para los dermatólogos no lo consideramos algo tan fisiológico porque como le causa tan importante impacto en la calidad de vida a las pacientes que lo sufren, pues lo tratamos como una enfermedad. Sin embargo, sabemos que tiene un origen hormonal, precisamente que se está exacerbando en el embarazo, pues por la producción de las hormonas. Bueno, pues. Entonces, lo contrario es la hipopigmentación. ¿Por qué se puede reducir la pigmentación de la piel? Bueno, eso puede ser parcial. A la hipopigmentación parcial se denomina hipocromía. Por ejemplo, si ustedes usan crónica e indiscriminadamente corticoides tópicos, pues la piel pues va a tener una reducción en su pigmentación. Entonces se la denomina hipocromía. O puede haber una ausencia total de pigmento, como ocurre en el paciente con vitiligo que están viendo en la imagen, una acromía total, una pérdida total de pigmento se denomina acromía. Y entonces, esa pérdida total denominada acromía puede ser localizada, como dijimos, en el paciente con vitiligo o en la enfermedad de Hansen, o puede ser generalizada, como en el caso del albino, que no tiene producción de pigmento en lo absoluto. Entonces, el componente sanguíneo también puede cambiar en el paciente. Entonces, ese componente sanguíneo o factor de fondo puede aumentar, es decir, la persona se puede poner más roja. A eso se le denomina rubicundez o rubor. Eso puede ocurrir por causas fisiológicas. Por ejemplo, me dicen algo que me da vergüenza y me pongo rojo, pero también puede ser representación de algo patológico. Por ejemplo, la persona tiene la hemoglobina en 24 y bueno, obviamente gracias a esa policitemia vera que está teniendo, va a verse más rojo. Entonces uno va a decir, oye, qué bien, está sano y fuerte con esa hemoglobina en 24, cuando el paciente se puede morir por un síndrome de hiperviscosidad y una trombosis debido a que tiene la hemoglobina en ese nivel. También puede haber palidez. Palidez, entonces el paciente se ve menos rojo de lo normal, más pálido, y eso puede ser de causas fisiológicas o patológicas, por ejemplo, si hay anemia, como consecuencia el paciente tiene un VIH en etapa SIDA o una tuberculosis. La piel también tiene función inmunitaria, en la epidermis a través de las células del ángel, que habíamos mencionado, en la dermis a través de mastocitos y macrófagos. Entonces, ¿quién se acuerda cómo se llama la capa más superficial de la piel? Epidermis. Correcto. ¿Qué sustancia nos protege de la radiación solar? Astrid, ¿cómo se llama la melanina. sustancia? Melanina. Melanina, correcto. Y un ejemplo de hiperpigmentación fisiológica que mencionamos. La línea negra durante el embarazo. La línea negra o el melasma, correcto. Ahora viene la parte de semiología propiamente dicha. Ustedes en propedéutica, ¿qué les dijeron que va primero? ¿La historia clínica o el examen físico?
la historia clínica. ¿Verdad? Bueno, eso es cierto para todas las especialidades excepto para la dermatología. En dermatología comenzamos primero con el examen físico, seguimos con la historia clínica y luego volvemos al examen físico. ¿Por qué? Que nosotros trabajamos con nuestra capacidad de observación. Entonces, desde que el paciente va entrando aquí a mi consultorio, yo nada más giro la cabeza y empiezo el examen de la cara, luego tiene esto por aquí, tiene esto, lo estoy viendo acá, todo lo que yo le veo raro a la piel, el paciente ni ha llegado a sentarse, ya yo estoy escaneando. Entonces, eso es hacer un examen físico. Luego, cuando ya el paciente se siente, le preguntamos la historia clínica y luego volvemos a hacer un examen enfocado en ambas cosas. Ese examen físico fundamentalmente se hace a través de la inspección, como mencionamos, la capacidad de observación o también a través de la palpación de las lesiones. Aquí en dermatología prácticamente son irrelevantes la auscultación y la percusión, excepto cuando hay una pandemia de COVID y nos ponen a atender COVID, pero bueno, ya ese es otro tema que no es la dermatología. Entonces, bueno, en la topografía y en la morfología tienen que ir la descripción de las lesiones que ustedes van a ver. Primero dicen, ¿dónde están? ¿En qué parte del cuerpo están? Esa es la topografía. Y lo segundo, ¿cómo se ven las lesiones? Esa es la morfología. Y bueno, si con eso no pudieron hacer el diagnóstico, porque hay más de 4.000 diagnósticos diferentes y todos se confunden, bueno, entonces haríamos pruebas complementarias. Entonces, en la historia clínica, recuerden preguntar dónde está, cómo era la forma, la evolución, qué tratamientos se pusieron. Y en el examen físico dirigido a la dermatosis, pero luego también hacer una exploración completa, porque hay veces que el paciente llega porque tiene el lunar este que tiene aquí, y es el que no le gusta, pero no se da cuenta que acá tiene un cáncer en la nariz. Entonces, porque ese cáncer él lo veía normal. Entonces, si usted se va solo con lo que el paciente le dijo, se le va a un paciente con cáncer. Tiene que hacerse con buena iluminación, preferiblemente luz de día. Casi nunca la tenemos disponible, así que lo siguiente sería luz blanca. Y si no hay luz blanca, entonces tenemos un problema porque la luz amarilla pues nos desconfigura el aspecto de las lesiones. En la topografía, pues ustedes van a decir si es localizada, diseminada o generalizada. ¿Cómo sería localizada? Como en la izquierda, afectando un solo segmento corporal. Los segmentos corporales como los que vieron en el letter. Un solo segmento corporal afectado, hablamos de localizada. Si ya tiene dos segmentos o más afectados, hablamos de diseminada, como la que estamos viendo ahí, donde tiene afectada extremidad superior izquierda y extremidad inferior derecha. Y si tiene más del 90% de superficie corporal afectada, entonces hablamos de una dermatosis generalizada. En dermatología es muy importante decir qué regiones están afectadas y qué regiones están respetadas. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que como todo se confunde, que la enfermedad 1 se caracterice porque afecta el brazo izquierdo y el brazo derecho. Pero la enfermedad 2 se caracteriza por afectar el izquierdo y no el derecho. Entonces, si usted dice en la historia, ¿tiene afectado el izquierdo? ¿Cuál de las dos es? Puede ser cualquiera de las dos, porque usted no mencionó si el derecho estaba afectado o no. Entonces hay que decir sí, que está afectado el izquierdo, pero que el derecho no. También, ¿dónde predomina? ¿Es bilateral? ¿Qué significa eso de bilateral? Si usted traza una línea imaginaria dividiendo el cuerpo a la mitad, ¿está en los dos lados o está solo de un lado? Entonces, ¿está en los dos lados? Ah, bueno, sí es bilateral. ¿Está en el mismo sitio de los dos lados o no está en el mismo sitio de los dos lados? Si está en el mismo sitio de los dos lados, es bilateral y a la vez simétrica. Por ejemplo, tengo una lesión afectando el índice derecho y el índice izquierdo, entonces es simétrica. Pero si está afectando el índice derecho y el pie izquierdo, es bilateral, pero asimétrica. También es importante mencionar si afecta partes expuestas y partes cubiertas. Cuando ustedes tienen una dermatosis que solo afecta las partes expuestas, es probable que tenga algo que ver la inducción a través de la luz en la producción de la lesión. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, el paciente no va a decir, pues, doctora Samantha, yo llegué porque tengo una dermatosis en las partes expuestas. El paciente ni se ha dado cuenta de eso. Usted le tiene que decir, quítese la camisa. Y ahí usted se va a dar cuenta que se corta aquí en el cuello. Hasta ahí llegó. Y debajo de la parte cubierta ya no tiene nada. Entonces dice, ah, bueno, esta es del grupo de las fotodermatosis, porque ahí tampoco es que es una sola, son un montón también,
pero es un monto más chico que 4.000. Es importante examinar de manera integral al paciente. En la morfología, hay que describir el tipo de lesión, qué forma tiene, cuántas son, qué color, su consistencia, sus medidas, su profundidad. Y la evolución es muy importante. Señora, ¿cuándo le comenzó esto? ¿En qué parte le comenzó? ¿Cómo se le fue regando? ¿Eran así las lesiones desde el principio o las lesiones han venido cambiando? Señor, ¿usted se acuerda si usted se comió unos camarones o se tomó una medicina antes de que eso le saliera? ¿O eso le salió así solito? Oiga, eso le pica, eso le arde, eso duele. Todo eso va cambiando los diferentes diagnósticos diferenciales que pueden ser. Muy importante también qué tratamientos previos se ha colocado. Típicamente el paciente antes de llegar donde el dermatólogo ya pasó donde la vecina, donde la suegra, la prima, el médico general, el yerbatero, donde todos antes de llegar al dermatólogo. Entonces todo el mundo recomendó tratamientos y, por ejemplo, la persona se baña con coquillo o con balsamino y termina con una dermatitis por contacto encima de la dermatosis original que tenía. Y cuando llega donde mí y yo no le he preguntado eso, yo digo diagnóstico dermatitis por contacto y entonces fallo que hay otra dermatosis por debajo, porque sí, correctamente tiene una dermatitis por contacto, pero provocada por el balsamino que se usó para tratar la que tenía originalmente. Entonces hay que preguntar qué remedios caseros usó, si usó antibióticos y sobre todo si usó corticoides tópicos, porque típicamente los corticoides tópicos desconfiguran el aspecto de ciertas dermatosis y hacen que parezcan otras. Entonces puedo pensar que la dermatosis que estoy viendo es la dermatosis B, cuando en realidad es la dermatosis A desconfigurada debido a que usó el corticoide. Si no lo pregunto, lo voy a fallar. Esto que está acá, que son las lesiones elementales, es el vocabulario dermatológico. Ustedes tienen la ventaja en la Universidad de Panamá que no tienen mis alumnos de la Latina ni mis alumnos de la Interamericana, que yo les doy la clase de propedéutica también a ustedes antes de dermatología. Es decir, ustedes ya llegan a 10º sabiendo el vocabulario dermatológico. Los otros tienen que esperar a llegar a 10º para que recién se les explique el vocabulario dermatológico, aprendérselo a la carrera y ya de ahí empezar a entender las clases que vamos a dar realmente en 10º. Ustedes lo llevan por delante. Este es el vocabulario para entender el lenguaje que hablamos los dermatólogos. Entonces, ¿cuáles son las lesiones elementales primarias? Aquellas que ocurren sobre una piel que no tenía nada antes. ¿Cuáles son las lesiones elementales secundarias? Las que surgen por evolución de una lesión primaria. Las lesiones primarias pueden ser de contenido sólido, pueden ser por pérdida de sustancia y de contenido líquido. Comencemos. Bueno, las de contenido sólido, la más básica es la mácula, que solamente es un cambio de color. Hay un cambio de color en la piel sin elevación ni depresión, es decir, sin relieve. Entonces, usted ve a la señora ahí y usted dice, sí, ella tiene una lesión ahí. Pero usted cierra los ojos y toca y usted dice, no tiene nada, porque eso no está elevado ni deprimido. Es una mancha nada más. Entonces, mancha es solo cambio de color sin cambios en relieve. Lo más común es que las manchas sean pigmentarias. Entonces, eso puede ocurrir por cambios en la melanina o en otros pigmentos. Y ahí pueden ser hiperpigmentadas, como las efélides o los léntigos, o hipopigmentadas. Hipopigmentadas son reducción de color, hiper más oscuro. ¿Alguien sabe qué es una efélide? El término dermatológico de efélide, ¿qué significa? En lenguaje popular, ¿qué sería una efélide? Pecas. Correcto, Jocelyn. Y el léntigo son las que llaman popularmente como las manchas de sol. Las manchas de sol que le salen a las personas blancas, sobre todo en el dorso de las manos. Esas manchas oscuras son los léntigos solares. También pueden tener máculas purpúricas. En el caso de la mácula purpúrica, ocurrió por extravasación de eritrocitos, y eso es importante diferenciarlo de la mácula eritematosa que está acá. La mácula eritematosa ocurre por vasodilatación, es decir, que la piel se pone roja, eritema, porque le está llegando más sangre a ese sitio por vasodilatación, pero el vaso sanguíneo está íntegro. Entonces, ¿qué pasa si usted presiona una piel que tiene eritema? ¿Qué va a pasar?
Se va a volver blanca. Exactamente, vuelve a ocurrir palidez porque usted está apretando los vasos sanguíneos y lo está drenando, entonces se pone blanca de nuevo. En el caso de la lesión purpúrica, aquí el vaso sanguíneo se explotó, estalló el vaso sanguíneo y se regó la sangre ahí. Entonces usted por más que lo apriete, no va a drenar nada porque esa es una zona de extravasación. Entonces no se va a blanquear en el caso de la lesión purpúrica como vemos a la derecha. Las lesiones purpúricas se clasifican según su tamaño. Cuando son de hasta 1 centímetro, hablamos de petequias. Generalmente las petequias son puntiformes, como si fueran la cabeza de un alfiler, pero se tolera dentro de la terminología de petequia hasta el tamaño de hasta 1 centímetro. Ya más de 1 centímetro, entonces hablamos de una equimosis. Y si tienen forma lineal, es decir, estas extravasaciones son como lineecitas, entonces hablamos de víbices. Entonces, menos de 1 centímetro, petequias, más de 1 centímetro, equimosis, y si tienen disposición lineal, víbices. También podemos tener manchas artificiales. Por ejemplo, la piel se puede tornar de color gris oscuro en los pacientes que tienen argiria. ¿Qué será eso de argiria? ¿Qué se ha depositado en la piel en la argiria? ¿Quién sabe? Depósito de plata. Dilo, Sofía. Depósito de plata. Correcto, por la misma razón por la que Argentina se llama Argentina, el Río de la Plata, Argentium. Entonces, argiria, depósito de plata en la piel, y obviamente la persona se pone como el hombre de hojalata, ¿no? Se pone plateado, gris. También la piel se puede tornar azul violácea por la miodarona, que ustedes saben que es un antirrítmico, y los tatuajes también son considerados máculas artificiales. Ahora con la pápula, ya la lesión hace relieve, ya no es una lesión plana, hace relieve, pero no se extiende más allá de 1 centímetro. Tiene hasta 1 centímetro de diámetro, pero ya hace relieve. En el caso de abón o roncha, que es la típica lesión que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, son alérgicos a los camarones, pero se los comieron de todas maneras y se enroncharon, ese es el abón o roncha. Entonces, esa lesión típicamente es elevada, edematosa, tiene aspecto hinchado y un borde pobremente definido. Y algo muy importante, su evolución es fugaz. Entonces se toman los antihistamínicos y la lesión se va. Entonces, ese es el abón o roncha. ¿Qué es el tubérculo? Una lesión elevada que va a dejar una cicatriz. Y el nódulo, una lesión circunscrita de 1 a 3 centímetros. Miren que es como si fuera una pápula más grande. La pápula era hasta 1 centímetro, el nódulo 1 a 3 centímetros. Sin embargo, el nódulo es generado por un proceso inflamatorio más profundo que puede estar en dermis profunda o incluso en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿qué pasa si la inflamación está más abajo? Bueno, que puede que haga relieve como la pápula, como que puede que no haga relieve y que ustedes lo detecten por palpación. El goma, no la goma, el goma es una lesión nodular cuyo interior se reblandece y abre al exterior, drenando el material. Entonces, ¿qué enfermedades ustedes conocen que hacen gomas? Ustedes ya conocen, sobre todo de microbiología. Leishmaniasis. Sí, puede hacerlo. No es de las más frecuentes que lo haga, pero puede hacerlo. ¿Cuál más? Sífilis terciario. Correcto. Muy bien. La sífilis terciaria benigna con sus gomas. ¿Cuál más? Lepra. La lepra no tanto. Puede haber, pero no tanto. ¿Qué hongos hacen gomas? Una que se abre aquí en el cuello. Una enfermedad que se abre aquí en el cuello. ¿No? Se tiñe con Ciel-Nielsen. Se cultiva en Tuberculosis. Jensen.
Correcto, la tuberculosis policoactiva, esa apertura aquí en el cuello, son gomas también. También pueden tener gomas en la escrotricosis, por ejemplo. Los tumores son lesiones que pueden ser exofíticas, es decir, que sobresalgan, o infiltrantes, que se hundan en la piel por neoformación de células. Y será lo mismo decir que una persona cuando tiene un tumor tiene cáncer. ¿Tumor será sinónimo de cáncer o no? No, ¿Por qué no? Fernando, ¿por qué no? Fernando, ¿estás hay ahí? tumores benignos y hay tumores malignos. Ajá, y los tumores malignos son los cánceres, pero los tumores benignos no son cáncer. Entonces, todos los tumores no son cáncer, solo los tumores malignos. Ahora, con respecto a las lesiones de contenido líquido, tenemos la vesícula. Es una lesión que tiene contenido líquido, pero que no supera el centímetro de diámetro. Es decir, como si fuera una pápula, pero con líquido adentro. Si ya tiene más de 1 centímetro, entonces hablamos de ampolla. Y si son muy grandes, podemos referirnos a ellas como bulas. Cuando el contenido no es líquido, ni seroso, ni hemorrágico, sino que es pus, usted no va a decir tiene una vesícula de pus. Entonces, el término correcto para decirlo es pústula. Y si es una colección mucho más grande de pus que está afectando dermis, tejido celular subcutáneo y tiene consistencia fluctuante, hablamos de un absceso. ¿Cómo es la consistencia fluctuante? Bueno, acuérdense cuando jugaban en primaria, inflaban un globo con agua y apretaban el borde del globo que rebotaba el dedo. Esa consistencia es la consistencia fluctuante de un absceso. Por pérdida de sustancia, pues tenemos la erosión y la excoriación, que debemos diferenciarla de la úlcera. Dirán, doctor, ¿y eso qué importa? ¿Para qué voy a diferenciar una de la úlcera de la erosión? Bueno, sí importa, porque en el caso de la erosión, la pérdida de sustancia no ha atravesado la unión dermoepidérmica, mientras que la úlcera ya atravesó la unión dermoepidérmica. Y todo lo que atraviese la unión dermoepidérmica va a curar generando una cicatriz. Mientras que en el caso de la erosión, se restituirá la piel sin generar cicatriz. Entonces, esa es la diferencia entre erosión y úlcera. ¿Qué es la excoriación? La excoriación es un tipo especial de erosión, donde esta tiene un trayecto lineal, es decir, es la forma dermatológica de decir una aruñada. El paciente se aruñó rascándose, esas son excoriaciones. Y eso es muy importante observar ese signo en la piel, porque muchas veces decimos en dermatología que la mitad de nuestros pacientes nos miente y la otra mitad no nos dice la verdad tampoco. Entonces, como la mitad nos miente y la otra mitad tampoco nos dice la verdad, muchas veces usted le preguntan, oiga, ¿usted se está rascando? Y el paciente, no, eso no me pica. Cuando usted le abre la camisa parece que lo atacó una pantera en la espalda y la pantera es el mismo, porque sí se está rascando de todas maneras. Entonces, esas son las excoriaciones que nos ayudan a identificar que esa dermatosis realmente está picando. Entonces, la fisura, imagínense como si fuera una rajadura en una pared. Bueno, eso mismo en la piel, ese trayecto lineal de rotura, esa pérdida lineal de sustancia se denomina fisura. Y si eso ocurre alrededor de los orificios naturales, por ejemplo, alrededor de la boca, hablamos de ragadías. ¿Cuáles son las lesiones elementales secundarias? Bueno, las podemos clasificar en caducas y estables. Las caducas son las que tienden a resolver con el tiempo, mientras que las estables son las que tienden a permanecer sin cambios. Entonces, entre las caducas tenemos las escamas, que son las formaciones laminares formadas por la queratina del estrato córneo. Por ejemplo, en ese paciente con psoriasis, si ustedes empiezan a rascarle esa lesión, se van a soltar las escamas, y esa formación laminar, pues es formada de queratina. Entonces, escamas. ¿Qué es la costra? Una formación superpuesta a la piel por desecación de secreciones, ya sea en el caso de las secreciones amarillentas, por ejemplo, produce las denominadas costras menicéricas, o por desecación de un exudado, o por desecación de una hemorragia. Es decir, es algo que está superpuesto a la superficie de la piel. Se desecó un exudado ahí y quedó superpuesto.
Es importante diferenciar la costra de la que está abajo, que es la escara. En el caso de la escara, no es algo que está superpuesto a la piel, sino la misma piel sufrió necrosis y murió. Entonces, la piel murió. Eso es una escara. Como ven en la imagen de la derecha, eso puede ser producido por ejemplo, quemaduras de tercer grado, isquemia, infecciones. ¿Y qué sería la escamocostra? Bueno, usted tiene una dermatosis escamosa, por ejemplo, como la psoriasis, y se cayó y se raspó la lesión donde tenía la escama y sangró. Y esa sangre se mezcló con la escama y se secó formando la costra, pero era una costra que tiene escamas adentro, entonces es una escamocostra. Entre las que tienden a permanecer estables en el tiempo, tenemos la atrofia, que es la reducción del espesor normal de la piel. Como ven en la imagen de la derecha, una piel completamente adelgazada que parece un papel de cigarrillo. Esa reducción del espesor normal de la piel atrofia, en el caso de ese, por el uso crónico e indiscriminado de corticoides tópicos. Infiltración, justo lo contrario, un aumento del espesor de la piel como consecuencia de que está metiéndose en ella células inflamatorias o neoformaciones. Entonces, está engrosándose porque la están infiltrando. ¿Qué es la esclerosis? Una piel que está indurada, dura como una madera, precisamente por depósito excesivo de colágeno, como por ejemplo los pacientes con morfea o esclerosis sistémica. Ven ahí a la derecha un paciente que tiene mano en garra, pero no es la mano en garra que ustedes están acostumbrados de propedéutica por lesión neurológica. Aquí el paciente tiene correcto y tiene normal sus nervios, tiene normal los músculos, pero la piel es dura como una madera. Entonces, por más que los músculos se contraigan, no tienen la capacidad de estirar esos dedos que tienen una piel dura como madera. Entonces, eso es esclerosis. ¿Qué es la cicatriz? La reparación de una pérdida de sustancia que ha atravesado más allá de la unión dermoepidérmica. Entonces, eso es una cicatriz. Aparte de esas principales lesiones elementales, tenemos otros grupos de lesiones. La alopecia, como en el señor, la pérdida de cabello donde debería haber normalmente. Eritrodermia, el término que utilizamos los dermatólogos para referirnos a un eritema que afecta más del 90% de superficie corporal, es decir, un eritema generalizado que esté asociado a descamación fina. En vez de decir todo eso, hablamos de eritrodermia. La fístula, un trayecto normal que conecta dos estructuras que no deberían estar conectadas. Si ustedes miran a su abdomen y de repente ven que tiene un orificio que comunica con su estómago, eso no es normal, eso es una fístula. ¿Qué es una placa? Una lesión elevada que no supera 1 centímetro de altura. Y dicen ustedes, momento, eso hasta ahora suena como la pápula. Sí, hasta ahora suena como la pápula, hasta que leen que sí se extiende varios centímetros en superficie. Y la pápula no. La pápula solo era 1 centímetro. Entonces, si la pápula fuera una montaña, la placa sería una meseta, porque no se eleva más de 1 centímetro y tiende a extenderse varios centímetros en superficie. ¿Qué es una queratosis? Es una excrescencia formada por queratina. ¿Y qué es liquenificación? Lo que ven a la derecha. Precisamente un engrosamiento de la piel con oscurecimiento de la piel, tornando un aspecto cuadriculado. Ocurre por el rascado crónico. ¿Se acuerdan cuando mencionamos hace un rato que la piel, por el efecto de fricción entre dos superficies, por acción pigmentaria, se oscurecía? Bueno, lo mismo ocurre cuando usted la rasca, se la está friccionando, la piel se va a oscurecer. Aparte, se va a engrosar, porque usted cada vez que la está rascando, le está arrancando pedazos del estrato córneo, pedazos del estrato granuloso. Entonces, la piel se va a defender de usted engrosándose. Quiste. ¿Qué es un quiste? Es una cavidad cerrada con revestimiento epitelial, endotelial o fibroso, que en su interior tiene contenido líquido o semisólido. ¿Qué es la telangiectasia? Lo que ven en la imagen de la derecha, una dilatación lineal o puntiforme formada por vasos terminales, lo que se conoce popularmente como las arañitas vasculares. Estas dos de acá se tienden a confundir porque parecen champiñones ambas. Entonces, la vegetación versus la lesión verrugosa.
Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer la diferencia? Por algo que ustedes conocen. Las verrugas, ¿cómo tienden a ser? ¿Secas o húmedas? ¿Cómo son las verrugas? ¿Secas o húmedas? Aida Tais, ¿cómo son las verrugas? ¿Secas o húmedas? No te oí. Aida, tienes el micrófono apagado. Aida está fingiendo demencia. Abre el micrófono y lo cierra. Ok, ya. Ah, sí. Le estaba diciendo que yo diría que húmedas. No, las verrugas son secas. Si ustedes ven a alguien que tiene verrugas, se van a dar cuenta que son lesiones secas, duras, ásperas. Entonces, recordando que las verrugas son secas, entonces el champiñón seco de la imagen es una lesión verrugosa, porque recuerda la verruga que también es seca. Si ese champiñón fuera friable, húmedo, sangrante, juicy, entonces sería una lesión de tipo vegetación. Entonces, la que es excrescencia a modo de champiñón fungosa, pero húmeda y friable, es la vegetación, mientras que la que tiene aspecto fungoso, pero es seca, que parece una verruga, es la lesión verrugosa. Y ese paciente de la derecha, ¿qué tendrá? ¿Qué enfermedad tiene ese paciente que tiene esas lesiones verrugosas? ¿Quién sabe el diagnóstico? Cromoblastosis. ¿Cómo? Cromoblastosis. Cromoblastomicosis, correcto. Sí, ese no era un diagnóstico fácil de saber, muy bien. Es una cromoblastomicosis, correcto. Entonces, esa es una de las manifestaciones de cromoblastomicosis. Entonces, las lesiones elementales histopatológicas, que ya las vimos en patología, no las vamos a mencionar aquí. Aquí nada más quiero propedéutica, nada más importante que sepan que existen. No las vamos a preguntar. Todo lo demás sí, esto no lo vamos a preguntar en el examen aquí. Y las pruebas complementarias sí que las vamos a preguntar, porque ya dijimos que hay más de 4.000 enfermedades diferentes, todas se confunden y llega un momento en que la clínica no es suficiente por sí misma, sino que hay que hacer pruebas complementarias. Entre ellas tenemos la luz de Wood, que es una luz ultravioleta de banda larga, que se llega hacia el espectro ultravioleta. Entonces lo que hacemos es que apagamos el consultorio, la luz del consultorio, iluminamos al paciente con la lámpara de Wood, y entonces ahí podemos obtener varios fenómenos. Ojo con esto, cópienlo, porque eso sí no está ahí en las diapositivas. Entonces, la luz de Wood, cuando iluminamos a un paciente con vitiligo, como el que ven en la imagen, va a verse completamente blanco, totalmente acrómico, como la ropa blanca de ustedes, que está nueva, así que se ve totalmente blanca. O puede emitir una fluorescencia azulada. Si ustedes iluminan, por ejemplo, a un paciente con una tiña de la cabeza y la tiña de la cabeza resulta ser microscórica, entonces va a emitir una fluorescencia de color azul verdoso. Si ustedes iluminan a un paciente con paño blanco, popularmente conocido paño blanco, pero que de ahora en adelante ustedes no lo dirán jamás, sino que dirán pitiriasis versicolor, entonces el paciente, esas lesiones emitirán una fluorescencia de color dorado o amarillo verdoso. Y si iluminan a un paciente con eritrasma, una enfermedad que se llama eritrasma, el paciente emitirá una fluorescencia de color rojo coral. Entonces ven diferentes fluorescencias que se pueden observar en diferentes enfermedades al iluminar al paciente con la luz de Wood. Las técnicas de exploración incluyen el denominado raspado metódico. Si ustedes a ese paciente con psoriasis empiezan a rasparle esa piel, lo primero que se van a soltar son las escamas. Entonces a eso se le denomina el signo de la bujía. ¿Por qué? Porque recuerda como a la cera de una vela, como si ustedes estuvieran rayando una vela en un rallador. Entonces, signo de la bujía. Después de que se va esa escama, va a quedar el aspecto rojo, porque es una lesión eritematoescamosa. A esa membrana roja que queda se denomina la membrana de Duncan-Bolkley. Y finalmente va a empezar a sangrar, pero va a empezar a sangrar como puntos rojos separados. ¿Por qué?
Ahora recuerden que ya habíamos hablado que los vasos sanguíneos están en la dermis y que la dermis emite proyecciones a manera de dedos de guante a la epidermis. Entonces, primero se van a romper las puntas de los dedos de guante, entonces por eso son puntos rojos desangrados separados. Entonces eso se denomina el signo del rocío hemorrágico de Auschwitz. Esa secuencia de signos es muy sugestivo de que el paciente tenga una psoriasis. La siguiente técnica de exploración es la diascopía. Recuerdan ustedes que habíamos mencionado que cuando presionábamos una zona de eritema se blanqueaba, pero obviamente su dedo con el que están presionándolo no es transparente. Entonces no es tan fácil de evaluar solo presionando con el dedo. En cambio, si ustedes utilizan un portaobjeto que sí es transparente para presionar, a esa técnica se le denomina diascopía. Entonces nos permite evaluar la diferencia entre el eritema y la lesión purpúrica viendo a través del portaobjeto que es transparente. Pero también la diascopía sirve para la identificación de las denominadas dermatosis granulomatosas. Cuando hay formación de granulomas a nivel de la piel y ustedes presionan con el portaobjeto, la piel va a cambiar a un color en jalea de manzana o en aspecto de applesauce, jalea de manzana. También tenemos como técnica de exploración de dermatología la exploración de la sensibilidad. ¿Y qué enfermedad ustedes conocen que se caracteriza por pérdida de sensibilidad en la piel? Y no me digan la diabetes porque esa es obvia. ¿Qué otra más? Lepra. Correcto, exactamente. La enfermedad de Hansen o la lepra se caracteriza por esa pérdida de sensibilidad, pero no es que el paciente vaya a llegar y diga, doctora, vengo a su consulta porque tengo este parche sin sensibilidad. El paciente ni se ha dado cuenta que no siente ahí hasta que ustedes entonces empiezan a hacer el examen de la sensibilidad al frío, al calor, al tacto, y ahí no siente nada el paciente. La fotografía en dermatología es muy importante porque no es lo mismo, por ejemplo, tratar a un paciente del hígado, que el paciente no se ve el hígado todos los días a toda hora, pero sí se ve la piel. Entonces el paciente muchas veces llega al mes a la cita de control y dice, doctor, yo me veo igual, no he cambiado nada. Usted le saca la foto y que mira, ¿ves? Y dice, ay, ¿cómo he mejorado? Le digo, sí, pero bueno, son hiperansiosos porque están todo el tiempo viendo la piel. Pero una aplicación aún mejor de la fotografía en dermatología es para la correlación clínico-patológica. Recuerde si, por ejemplo, Sofía tiene algo en la piel y Sofía fuera paciente mía, yo como dermatólogo la examino, decido que tengo que hacerle la biopsia, como dermatólogo le hago la biopsia y luego me la paso a mí mismo como dermatopatólogo la biopsia, veo la biopsia al microscopio, regreso, la trato y cerré el círculo completo en una misma persona. Pero eso no es lo habitual. Puede ser que, por ejemplo, Ángel decida estudiar dermatología y Sofía fuera su paciente. Entonces, Ángel le toma la biopsia y me manda a mí el frasquito nada más, como dermatopatólogo. Entonces, si yo no he visto clínicamente a Sofía, lo único que voy a poder comentar es lo que estoy viendo en la placa, sin ningún tipo de correlación con la clínica. En cambio, si Ángel me manda las fotos de las lesiones de Sofía, más la muestra, yo puedo hacer correlación clínico-patológica como dermatólogo que también soy y hacer un diagnóstico más preciso que lo que se puede hacer solo con la patología. Entonces, esta es la importancia aún mayor de la fotografía. La dermatoscopía es utilizar este aparato que está en un punto intermedio entre el microscopio y el ojo humano para amplificar las lesiones y ver detalles que nos facilitan saber en qué sitio específico debemos hacer las biopsias. La biopsia siendo siempre el gold standard del diagnóstico en dermatología, porque ya les dije que todo se parece y todo se confunde, entonces la biopsia es lo que nos permite llegar al diagnóstico definitivo. También la investigación bacteriológica directa y el cultivo, la investigación micológica directa y el cultivo. Recuerden que yo tengo la subespecialidad de micología, todo un año adicional de estudio de hongos en dermatología, entonces obviamente es muy importante el examen micológico directo y el cultivo. Y la parte de alergología, ahí están viendo cómo se hace un prick test. Y en dermatología se utiliza más la prueba de parche para medir hipersensibilidad tipo 4. ¿Quién se acuerda el nombre de una lesión elemental primaria de contenido sólido?
Mácula. Sí, podía ser la mácula, la pápula. Una de contenido líquido, Absceso. el absceso. Y la diascopía que utilizamos para hacerla. ¿Qué utilizamos para hacer la diascopía? Un instrumento transparente. Un portaobjetos. Ajá, un portaobjeto, correcto. Entonces, pues en resumen, la piel es el órgano más extenso del ser humano y cumple con funciones de protección sensorial, termorregulación, absorción, excreción inmunitaria y pigmentaria. Ah, antes de que se me olvide, José Daniel, ¿tú tomaste la captura de la asistencia? ¿Sí? José Daniel, ¿estás ahí? ¿Alguien que verifique si José Daniel está ahí o se desmayó? Me parece que está de cuerpo presente la computadora sin José Daniel. Alguien que tome la captura de asistencia en nombre de él. Ay, ¿el salón de ustedes tiene su coordinador? Es el doctor. A él es el coordinador. ¿Y quién es el coordinador principal o la coordinadora? José Daniel, doctor. O sea, él hace toda la función. Bueno, alguien más que tome la asistencia. Pues a ver, Sofía, tómala tú. Tómale la captura de la lista de las personas que están todavía conectadas a esta hora. Doctor, Y yo ya tengo después una vamos a ver qué pregunta. pasó con José Daniel, que dejó virtualmente. Ah, ¿quién me pregunta? ¿Quién? ¿Fernando? Sí. En la Ah, yo piel creo que se le fue el oscura. internet a Fernando. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí te oigo. La piel oscura que se presenta en los pacientes con quimioterapia, o sea, en la mano y en los pies, entran en la clasificación de atrofia. ¿Entran en la clasificación de qué? Ahí se me cortó. Atrofia. No, entran en la clasificación de máculas. Esas son máculas hiperpigmentadas. Son muy frecuentes en los pacientes en quimioterapia, tanto en manos como pies, como también una hiperpigmentación que se llama flagelada, como si el paciente le hubieras dado un latigazos en la espalda, por ejemplo. También se puede ver en el paciente con quimioterapia. Son máculas, Pero, no es atrofia. pero los pacientes refieren perder la sensibilidad, sentir diferente, sentir debilidad, frío en esa extremidad. Por eso lo pensé como atrofia, pues. No, atrofia es una reducción del espesor. Entonces tú ves la piel más adelgazada. No tiene que ver con sintomatología. O sea, es una piel que se ve que tú la ves y la palpas más delgada, pero no tiene que ver con sintomatología. Toda la sintomatología asociada que mencionaste no son lesiones elementales, son síntomas. ¿Ves? Acuérdate, las lesiones elementales son con respecto a hallazgos que tú ves, son signos. Entonces son cosas diferentes. Ok, ok. Entonces, como mencionaba, las capas de la piel pues son epidermis, dermis y hipodermis, los anexos cutáneos, pelos, uñas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. La piel se origina del ectodermo y mesodermo y recuerden que a nivel de la semiología, pues la historia clínica y el examen físico pues son fundamentales en dermatología, siendo la inspección y la palpación los elementos principales en el examen físico. Las lesiones elementales de la piel pueden ser primarias y secundarias. Las primarias pueden ser de contenido sólido, líquido por pérdida de sustancia, y las secundarias caducas y estables. Recuerden las lesiones elementales histopatológicas, aunque no las vamos a preguntar en el examen de propedéutica. Y las pruebas complementarias, recuerden que incluyen la luz de Wood, el raspado metódico, la diascopía, la exploración de la sensibilidad, la fotografía, biopsia, pruebas de alergia, exámenes bacteriológicos y micológicos directos y el cultivo. ¿Preguntas?
¿Tenemos la asistencia, Sofía? Sí, doctor. Ok, me la mandan al WhatsApp, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo está claro? Todo claro. Yo les voy a mandar el PDF de... Ajá, perfecto. Yo les voy a mandar el PDF de esta clase, pues, para que puedan estudiar. Y recuerden que es muy importante también saberse esto para décimo antes de que comiencen. Le den una repasadita antes de llegar a décimo para que lo sepan claramente. Dime, Adrián. Depende del momento en el que evalúas al paciente con rosácea. No necesariamente hay telangiectasias desde el principio. Casi siempre lo hay, pero no es algo obligatorio para el diagnóstico de rosácea. En la rosácea hay los denominados fenotipos mayores, que son los que te permiten hacer el diagnóstico. Algo que ya es casi certero de rosácea es tener un eritema facial persistente y tener cambios fimatosos, la nariz agrandada, el mentón agrandado. Esos son los cambios que sí son típicos de la rosácea. Las telangiectasias vienen después de eso, igual que las pápulas, las pústulas y otros hallazgos. Entonces, no es necesario que estén, pero casi siempre están. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, entonces si no, pues como les decía, repasar esto también, aparte para el examen de propedéutica, también antes del décimo semestre, ¿no? Entonces ya este semestre no nos vemos más. Esta era mi última clase con ustedes de este semestre, así que ya nos vemos hasta décimo semestre, que ya sí es mi materia propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicha mi materia de Medicina Interna 3. Entonces, bueno, que tengan excelente fin de semestre, que hacen feliz Navidad y feliz año y nos vemos pronto en décimo si Dios quiere. Gracias, hasta luego, doctor. Un placer, doctor. Doctor, muchas gracias. De nada.